Buenos días, en este video documental van a aprender prácticamente todo acerca del Eurofighter 2000, también llamado Eurofighter Typhoon. Primero será una vista general del avión y luego nos vamos a meter a mayor profundidad en todos sus aspectos. El Typhoon es un caza multirol bimotor de ala delta con canards producido por un consorcio entre varias compañías europeas como un esfuerzo conjunto multinacional. Inicialmente concebido como un caza de superioridad aérea puro, llegó a evolucionar a un nivel de flexibilidad y eficiencia multimisión envidiable, poseyendo de capacidades de armamento y procesamiento de información capaces de apoyar a todo tipo de misión. Todo montado encima de una aeronave probada, ágil y potente que combina los últimos sensores, control y sistema de arma que entregan una capacidad de combate óptima para el escenario más allá del alcance visual y el combate cercano. Al usar un poderoso par de eficientes motores, el Typhoon ostenta de un rendimiento kinemático poderoso, superando a varios competidores cuando se trata de rendimiento bruto. Es capaz de llevar varios misiles aire-aire modernos, entre ellos AMRAAM, ASRAAM, Iris-T y Meteor. A la vez, es capaz de llevar misiles aire-tierra como el Storm Shadow, Brimstone, bombas guiadas por láser y GPS, además de equipamiento de vigilancia y reconocimiento como las barcazas Sniper, Lightning y Damocles. Hablando de sensores, el Typhoon posee difusión de sensores que le permite recibir varios datos obtenidos por cosas como su propio radar, donantes externos y sistemas de forma combinada para entregar una cobertura de conciencia situacional en 360 grados, para que el piloto pueda procesar la información de la forma más óptima y tomar decisiones en un entorno desafiante. En otras palabras, el Typhoon es una aeronave de generación 4.5 que posee de una larga carrera por delante con un potencial de modernización y expansión de capacidades. Y ya con esa introducción queda claro que el Typhoon es un avión de combate formidable, pero al ver la duración del video pensarán que tengo mucho más que decir. Y así es hora de sumergirnos en los diferentes aspectos a un nivel de profundidad nunca antes visto en YouTube. La historia del Typhoon comienza realmente con el MRCA, un proyecto que detallé en profundidad en un video anterior. Me refiero al Panavia Tornado, un avión excelente en el rol aire-tierra. Sin embargo, para los oficiales de la Guerra Fría esto no era suficiente, ya que el Tornado no garantizaba completamente la protección del espacio aéreo. En otras palabras, el Tornado no podía cumplir con todas las necesidades de defensa aérea, lo que llevó al surgimiento del concepto del Typhoon. Fue entonces cuando un grupo de científicos e ingenieros alemanes que había trabajado en McDonnell Douglas en el desarrollo del F-15 en el año 68, fue invitado a ocupar posiciones clave en el departamento de desarrollo de la empresa Messerschmitt Volkov Vlom, o MVV. Este equipo traía consigo una valiosa experiencia adquirida en Estados Unidos. Así, se formó un núcleo de trabajo alemán en MVV, donde también participaron científicos que habían trabajado en el Tornado. A través del programa MRCA, MVV colaboró con British Aerospace y Air Italia. De esta cooperación surgió el estudio PANAP, o Proyecto de Nueva Aeronave Panavia, que buscaba desarrollar un caza pequeño que complementara al Tornado y usara el mismo motor RB-199. Aunque este proyecto tenía ciertos paralelos con el desarrollo conjunto del F-15 y el F-16 en Estados Unidos, la situación en Europa era diferente, porque el motor RB-199 no era adecuado para un caza de superioridad aérea, ya que en altitudes altas y en modo post-combustión su rendimiento era insuficiente y su consumo de combustible elevado, un problema que ya mencioné en el video del Tornado. Finalmente, el proyecto PANAP fue evaluado como inviable. Mientras tanto, se había considerado la posibilidad de equipar a los F-104G Starfighter con nuevos motores. Eso no resultó. En esta misma época, se determinó optar por un diseño de ala fija en lugar de uno de ala de geometría variable como la del Tornado. Dado que la misión principal era la defensa aérea, un diseño de ala fija ofrecía mejor rendimiento en vuelo supersónico sin las complicaciones asociadas de uno de geometría variable. Por otro lado,
el Reino Unido buscaba introducir capacidades de despegue y aterrizaje cortos. Esto se habría complementado bien con la geometría variable, pero esta idea se descartó por ser costosa y compleja, sin una justificación clara según los estudios operativos. En este contexto surgió el proyecto ADF-80, que ponía énfasis en mejorar el sistema de control de tiro y la tecnología de control en situaciones de pérdida de sustentación, con el objetivo de superar tanto al F-16 como al F-18. Como resultado, se optó por un diseño de ala delta gótica. Observando los logros del Concorde y sus canards, se decidió incorporar canards en este nuevo diseño de ala delta. Este enfoque aumentaba la sustentación en el vuelo subsónico y cercano a la pérdida de velocidad, además de mejorar el control y la aerodinámica del avión. Este diseño aerodinámico sería entonces la base del nuevo avión de combate en el año 1977, y de aquí partiría la forma característica o icónica que tiene el Typhoon. Al mismo tiempo, se trabajaba en un sistema fly-by-wire. Como dato curioso, se modificó a un F-104G agregando 600 kilos de plomo en la cola y un estabilizador rígido para desestabilizar la aeronave y probar este nuevo sistema de control. Estos desarrollos llevaron al prototipo de 1979 llamado TKF-90, que ya mostraba una silueta similar al Typhoon. En los años 80, el programa enfrentó varios problemas. Inicialmente, el impulso para trabajar en conjunto vino de Inglaterra, pero la colaboración entre países trae consigo numerosos acuerdos que resolver. Uno de los puntos de discordia fue la fecha de entrada en servicio para cada país. Francia participó en el proyecto, aunque mantenía cierta información en reserva, ya que Dassault estaba desarrollando al Mirage 2000. Para la Royal Air Force, la prioridad era reemplazar al Harrier y al Jaguar para 1987, una fecha muy temprana para un proyecto de esta envergadura. Los alemanes, por su parte, sentían presión ante los compromisos industriales sin un objetivo claro. No querían asumir obligaciones prematuras en una colaboración que aún no definía claramente los intereses y necesidades que pretendía satisfacer. En otras palabras, preferían evitar avances apresurados que pudieran llevar a errores por falta de planificación. 4 años después, en el 83, Francia, Alemania y España acordaron que el nuevo avión de combate se llamaría FEFA, por Futuro Caza de Combate Europeo, o EFA. El FEFA sería un caza monoplaza ligero, altamente ágil, capaz de alcanzar Mach 2 y con capacidad para atacar objetivos terrestres. Sin embargo, Inglaterra creía que el programa se retrasaría, y Dassault en Francia comenzó sus propios estudios para un avión de combate similar, sobre el cual también he hecho un video detallado. Ante la necesidad de avanzar, VAE tomó la iniciativa y lanzó un demostrador basado en el concepto FEFA, creando así el Programa de Aviones Experimentales, o EAP. El diseño inicial incluía una cola de doble timón de MBB, pero MBB se retiró del desarrollo, por lo que se optó por utilizar un timón de cola del Tornado, y los mismos motores, dos Turbo Union RB199 Mark 104D, con un empuje de 80.5 kN. VAE también instaló un sistema de comando de voz directo, y el demostrador voló por primera vez el 8 de agosto de 1986. Para esa fecha, sin embargo, los británicos ya estaban al límite de su presupuesto para seguir desarrollando el avión. Afortunadamente, MBB vio potencial en este avión experimental y se retomó el concepto del caza europeo común. Cada país tendría una distribución equitativa en mano de obra, tecnología y responsabilidades. Sin embargo, en diciembre de 1985, Francia decidió retirarse del programa. A partir de ahí, VAE, Air Italia, CASA y MBB definieron los puntos claves y tras varios estudios, finalmente decidieron ponerse manos a la obra. El 2 de junio de 1986 se fundó la organización industrial Eurofighter Jagd Flugzeug GmbH con sede en Múnich. La participación se distribuyó de la siguiente forma: VAE
ahora conocido como VAE Systems, tenía el 33%. Air Italia, hoy conocido como Alenia, con el 21%. CASA, ahora conocido como EADS CASA, con el 13%. Y MBB, ahora conocido como EADS Military Air Systems, con el 33%. La sede quedaría en Alemania y el idioma oficial del programa sería el inglés, asegurando una transferencia ilimitada de tecnología y conocimiento entre los socios. La integración, sin embargo, fue muy compleja. Por ejemplo, si la computadora de control de vuelo se adjudicaba a una empresa en Inglaterra, por ejemplo, HEC, un 33% del trabajo debía distribuirse entre Alemania, Italia y España, lo cual aumentó los costos y generó retrasos. Se creó además una agencia de apoyo bajo la OTAN para actuar como enlace entre los gobiernos involucrados. A finales de los 80, el proyecto enfrentó aún más inestabilidad. El Bundestag, el organismo encargado de la adquisición de material militar en Alemania, solicitó en repetidas ocasiones retirarse del programa debido a dudas sobre la necesidad del avión. Sin embargo, tras intensas discusiones, Alemania decidió continuar, aunque con la condición de reducir costos y el peso del avión. Esto significó que el diseño inicial de 12.5 toneladas, pensado para igualar el rendimiento de cazas como el F-15, F-16 y F-18, tenía que ser aligerado y simplificado, reduciendo los requisitos mínimos y con ello abaratando su producción. Algunos requerimientos fueron eliminados, como la capacidad de repostaje aéreo entre Typhoons, sistemas de camuflaje electro-óptico, aterrizaje automático y un sistema SM que se redujo desde los 265 kilos a los 180 kilos. También se redujo significativamente la vida útil del motor. Se excluyeron además ciertas armas, como el AGM-88 HARM y el Maverick, limitando las capacidades en misiones SEAD y DEAD. Sin embargo, el sistema de defensa DAS fue una excepción, aunque su desarrollo estaba valorado en unos 1.200 millones de marcos alemanes. El radar también fue un tema polémico en el desarrollo del caza. Este caza, ahora renombrado como Jaeger 90, se evaluó con el radar MSD-2000, que estaba basado en el APG-65 del FA-18 Hornet, pero Inglaterra favorecía el SR-90, luego conocido como Captor M. Las tensiones no disminuyeron. Entre los retrasos y las presiones políticas, se consideraron alternativas más económicas que incluso pusieron en duda la viabilidad del Jaeger 90. Alemania, por ejemplo, requería que la versión básica tuviera un precio de sistema inferior a los 90 millones de marcos alemanes, sin equipamiento especializado. Finalmente, se llegó a un acuerdo, y el programa fue relanzado el 10 de diciembre de 1992 bajo el nombre de EFA 2000 o Caza Europeo 2000. El diseño del Jaeger 90 fue usado como la base, tanto para la célula como para el motor, aunque con ciertas limitaciones. Por ejemplo, ya no iba a superar Mach 2, ni podría atacar 10 blancos simultáneamente. El primer vuelo del Eurofighter 2000, equipado con un radar GEC Marconi SR-90, se realizó el 8 de enero de 1993. En 1995, el prototipo DA3, ensamblado en Alenia Aeronáutica, voló por primera vez con los nuevos motores EJ200, desarrollados en colaboración entre Fiat Avio, Turbo Propulsores Española, la filial de DASA MTU y Rolls-Royce, tras más de 5.000 horas de vuelo. Posteriormente, el 31 de agosto de 1996, voló el DA6 biplaza montado por CASA en Getafe, piloteado por Alfonso de Miguel González. A medida que el proyecto avanzaba, los socios del programa Eurofighter, ahora llamado Eurofighter Typhoon para los socios de exportación, porque entre europeos se seguía llamando Eurofighter 2000, establecieron planes de adquisición. Alemania ordenó 180, Gran Bretaña 232, Italia 121 y España 87 unidades. Se introdujo también el concepto de tranches o tramos, una división por capacidades
que permite ajustar contratos y precios de manera más flexible y fija. En resumen, esta es la historia de desarrollo del Eurofighter, un esfuerzo multinacional por crear un caza de superioridad europeo tras las limitaciones del Panavia Tornado. Aunque los problemas burocráticos, políticos y financieros llevaron a un diseño más básico de lo previsto, este ha ido evolucionando y recuperando capacidades avanzadas. Ahora voy a hablar sobre su diseño, componentes, motor, aviónica y armamento, y todo eso será en un estilo de hablando del Eurofighter actual, y donde tenga que ser pertinente voy a mencionar limitaciones de los tranches según corresponda. Bien, entonces comenzamos hablando de la aerodinámica. Ya saben que el requisito era un avión orientado a una alta carga alar con un buen rendimiento supersónico hasta Mach 2. Al mismo tiempo buscaban una baja carga alar y un radio de giro pequeño porque parte como un caza de supremacía aérea. La configuración que ofrece estos atributos es el ala delta con canards y no hay una configuración mejor que esta para la misión. En el Eurofighter vemos la configuración a simple vista, además de añadir la toma de aire ventral. Les voy a explicar cómo este avión es capaz de girar tan bien a pesar de ser muy veloz. Si ustedes miran la posición de los canards, se darán cuenta que tiene mucha distancia hacia el centro de masa del avión, que coincide cercanamente al centro de gravedad. De hecho, tiene sus canards más lejos que un Rafale si lo comparan. Y si piensan en cómo ustedes pueden generar más fuerza para, por ejemplo, desatornillar un perno con la llave, tienen que usar una llave más larga, ¿cierto? Con un brazo más largo. Pueden pensar en los canards que maniobran el avión como el inicio de esta hipotética llave, y por lo tanto el avión va a girar con más fuerza y por lo tanto puede realizar giros más cortos. Al mismo tiempo, al ser inherentemente un avión inestable, por los ángulos que usan sus superficies como los canards y la raíz del ala, acoplado al control del sistema computarizado, tenemos por lo tanto un avión muy ágil. Al mismo tiempo, la extensión del borde de ataque, que es esto de acá, y estas superficies planas ayudan a generar vórtices, incrementando la sustentación en ángulos de ataque altos. Por ejemplo, en este show aéreo, el avión va volando lento, pero no pierde el control. Las tomas de aire ventrales se ven así cuadradas porque los diseñadores eligieron una solución clásica para optimizar el vuelo supersónico y la ingesta de aire para el motor. Al mismo tiempo, estos labios se mueven para apoyarse en el vuelo subsónico y es como si estuvieran redirigiendo parte del aire hacia adentro en vez de hacia afuera. Esto tiene desventaja en general el diseño en cuanto a la furtividad. Lamentablemente, geométricamente es un 0. Por eso, a mí me llama la atención que se diga que tiene reducción de su RCS. Pero entiendo por qué lo dicen. Porque el argumento principal que se esgrime al respecto es que como este avión está hecho mayoritariamente de materiales compuestos como fibra de carbono, no refleja tanto las ondas de radar como el metal propiamente tal. En mi opinión, el factor más importante para determinar la furtividad de un avión proviene primero de su geometría. Es como el queque de la torta. El glaseado son los materiales y el recubrimiento que tiene encima. Habiendo dicho eso, como se nos dice que hay un esfuerzo de reducir su RCS, podríamos opinar que un Typhoon es más furtivo que un F-15C. Por ejemplo, un homólogo en roles, ¿cierto? O más furtivo que un flanker ruso, también homólogo, pero no marcadamente superior a un Rafale en este aspecto. Y de hecho, de nuevo, por geometría, el Rafale debería ser mejor en esto, pero dar magnitudes hasta que no aparezca evidencia de tal cosa es un despropósito. Además de que el impacto que tiene el RCS depende mucho de si está armado o no, porque es importante de destacar. Quizás limpio es muy furtivo, no así cuando anda con 6 misiles, 2 estanques de combustible y una barcaza FLIR debajo, ¿cierto? No es lo mismo.
En el Eurofighter 2000, el motor es el Eurojet EJ200, un desarrollo que proviene de un demostrador tecnológico de Rolls-Royce llamado XG40, que a su vez es una mejora del motor RB199 del Panavia Tornado. Recuerden que en los prototipos se montaba al RB199 porque en dimensiones eran similares. Los dos motores se podían instalar dentro del Typhoon. Francia por su parte desarrolló su propio motor, el Snecma M88, y también estaba la posibilidad de usar al General Electric F404, que era el motor que más se le acercaba al requisito de 90 kN de empuje. Pero Inglaterra favorecía a un motor europeo, la misma historia que con el radar, y de hecho Alemania lo tenía como un cuarto lugar en la lista de prioridades. Eso quiere decir que no le destinaron mucho presupuesto. No es de extrañar entonces que Rolls-Royce avanzara en este ámbito por iniciativa propia. A mediados de 1986 aún no estaba disponible el nuevo motor y por eso se utilizó al RB para los primeros prototipos de demostración de vuelo, pero ya en 1990 se encontraba listo para ser desarrollado a escala completa y superó varios datos de rendimiento estipulados contractualmente, y avanzó a las pruebas de vuelo iniciales e intensivas, cumpliendo todas las aplicaciones que se requieren de un motor. Para mis espectadores españoles, les interesará saber que la empresa española ITP tuvo un 13% de participación, y por ahí se dice que el Banco Bilbao Vizcaya BBVA un 4%, representando la participación española en el consorcio Eurojet. El primer motor funcionó por primera vez el 9 de noviembre de 1990 y, como les dije, superó los objetivos, no solo en empuje sino que en consumo de combustible. Una de las características más citadas del motor son los álabes monocristalinos, porque son solamente de una pieza. Acá pueden ver en esta foto que, por ejemplo, está todo hecho de una sola pieza, y estos álabes son las palas que hacen una acción rotatoria dentro del motor. En ellas solamente incide la energía cinética del aire que va entrando, y en este caso su fabricación monocristalina le entrega propiedades que la vuelven superior en resistencia a la fatiga por desgastes ocurridos a causa de cosas como la resonancia, así como las cambiantes condiciones ambientales. Esto incrementa la vida útil del motor comparado a uno que no tiene este tipo de mejora. El motor está diseñado para una vida de 6.000 horas de vuelo, lo que corresponde con aproximadamente 30 años de operación. Y así como con el motor Snecma francés, el EJ200 es modular, diseñado con un concepto de reducción de las horas de mantenimiento. Un cambio de motor completo puede ocurrir dentro de los 45 minutos con un equipo de 4 hombres. Otro factor que ayuda en esto es la utilización de accesorios de gestión electrónica del mantenimiento que son autocontenidas y van montadas en el motor. Son sistemas de control y monitorización que le permiten, por ejemplo, a los técnicos identificar rápidamente cada parte por separado y diagnosticar fallos o requerimientos de intercambio de partes en la mantención. El primer vuelo con este motor ocurrió con el prototipo DA3 en Alenia, en Turín, Italia, el 4 de junio de 1995, y el 8 de marzo de 2001 se aprobó la versión de producción en serie. Ahora entremos en el tema del radar del Eurofighter. A pesar de ser un caza relativamente nuevo, la adopción de un radar AESA fue un proceso prolongado, principalmente porque su radar mecánico era uno de los más avanzados del mundo, con capacidades excepcionales. Por eso, comencemos hablando de su primer radar, el SR-90, luego conocido como Captor M, donde la M se refiere a mecánico. El SR-90, que significa Radar Colaborativo Europeo 90, fue desarrollado en 1990 por el consorcio Euroradar, compuesto por GEC Marconi, DASA, Inicel y FIAR. Si bien tiene su origen en el radar Blue Vixen del Sea Harrier, el SR-90 apenas comparte algunos elementos con él. Este radar pesa 170 kilos y tiene una potencia de entre 30 y 50 kilovatios. Opera en la banda X en un rango de frecuencia de 8 a 12 GHz y cuenta con un auto PRF en modo bajo, medio y alto. Su capacidad multicanal permite búsqueda, rastreo, identificación
y medidas contramedidas electrónicas o SCM, además de los modos de operación aire-aire y aire-tierra que son comunes en radares mecánicos modernos. El SR-90 tiene una impresionante capacidad de detección. Se estima que puede localizar un avión de transporte a 300 kilómetros y a un caza como el Flanker a más de 160 kilómetros. Puede gestionar hasta 20 objetivos en simultáneo y cuenta con 6 canales de misiles. A partir del Tranche 2, el radar recibió un nuevo procesador, arquitectura de chip y el modo de radar de apertura sintética que brinda una resolución de 0,3 metros y mejora la resistencia a interferencia electrónica. Además, esta actualización permite una retroinstalación futura del radar AESA. El desarrollo del SR-90 tuvo un costo de 394,2 millones de euros y fue entregado por primera vez en marzo de 2001. Fue seleccionado por su rendimiento, que en esa época o en ese momento seguía siendo superior al de un radar AESA. Un estudio del Reino Unido concluyó que, aunque más pequeño que un radar slotback de un flanker, el SR-90 tiene un rendimiento superior en situaciones de look down, es decir, cuando el radar mira hacia abajo y debe eliminar el ruido de fondo del terreno. En la práctica, esto se traduce en que el Typhoon puede detectar a un flanker unos 40 kilómetros antes que un flanker detecta al Typhoon. Y al ser el último radar mecánico aerotransportado, el Captor M se destaca como el mejor. Sin embargo, la opinión de los pilotos varía. Algunos pilotos alemanes prefieren mejorar el IRST en lugar de un radar nuevo, considerando el Captor M suficientemente avanzado. En contraste, los pilotos de la RAF creen que el Captor M ya es casi obsoleto, citando una mayor vulnerabilidad a la interferencia y una limitación para explotar al máximo al misil Meteor. Y con esta visión del Captor M, ahora podemos pasar al Captor E, donde la E se refiere a electrónico. La nueva generación de radares del Eurofighter utiliza tecnología AESA, una matriz electrónica donde miles de pequeños módulos transmiten de forma independiente y combinada, permitiendo capacidades que superan ampliamente las de un radar mecánico. Esta tecnología permite, entre otras cosas, ejecutar simultáneamente funciones de radar aire-aire y aire-tierra, realizar vigilancia en múltiples sectores y emitir señales de distinta forma. En el caso del radar Captor, la evolución se centró en reemplazar la antena por una matriz AESA, manteniendo el mismo receptor y procesador, lo que fue posible debido a los avances del radar mecánico anterior. De no haber sido así, habría requerido el diseño de un radar completamente nuevo. Un factor crucial en un radar AESA es la cantidad de módulos de transmisión y recepción, o sea TRMs, ya que un mayor número de estos módulos generalmente mejora el rendimiento. El Captor E cuenta con aproximadamente 1500 módulos, cada uno de menos de 4 centímetros cúbicos y 15 gramos de peso. A pesar de ser relativamente moderno, su primer vuelo de prueba fue el 24 de febrero de 2006 en un avión de pruebas, funcionando sin fallos durante más de 20 horas continuas, una fiabilidad común en este tipo de radares comparado con los mecánicos. Al final de la prueba, el Captor E superó las expectativas y se comenzó a preparar su implementación en el Eurofighter. Pero la cosa se complica un poco y existen 3 versiones del Captor E que necesitan conocer y separar. La primera es el SRS Mark 0, que es para clientes de exportación. Kuwait fue el primer país en desplegar este radar en 2021, lo cual muestra una diferencia de más de 10 años desde el primer vuelo de prueba hasta su verdadero despliegue operativo. El segundo es el Mark 1, que está destinado a la Luftwaffe y a la Fuerza Aérea Española, desarrollado en colaboración con Hensoldt e Indra. El Mark 1 incluye un sensor mejorado con módulos TRM que ofrecen un mayor rango de frecuencias, mayor ancho de banda y un potente receptor multicanal. Esto mejora el alcance y la resolución para generar imágenes de alta precisión de radar terrestre y añade funcionalidades de interferencia y defensa electrónica. Además, los Eurofighter Tranche 2 y Tranche 3 pueden ser actualizados al Captor E Mark 1 sin mayor modificación, y en 2020, la Bundeswehr encargó 111 de estos radares por un costo de 2.800 millones de euros. Y finalmente tenemos al SRS Mark II. Esta versión,
desarrollada y fabricada por Leonardo y BAE para la RAF, es un radar completamente nuevo, sin componentes idénticos al Captor M, como lo era Mark 0 y Mark 1. La RAF planea su implementación en los Tranche 2 y Tranche 3 para el año 2030. Este radar busca convertirse en el más potente del mundo, con capacidades avanzadas de guerra electrónica nunca antes vistas, incluyendo la supresión de defensa aérea enemiga en entornos electromagnéticos disputados, nunca antes visto en un Typhoon. Hasta ahora, la RAF ha encargado 40 unidades del Mark II y tiene miras a la futura exportación. Además de potenciar la guerra electrónica de los Typhoon, este Mark II también contribuirá al desarrollo del proyecto Tempestad, el futuro caza de sexta generación, ya que las tecnologías y capacidades desarrolladas para el Mark II reducirán los tiempos de desarrollo de dicho proyecto. El sistema IRST Pirata, o Equipo de Seguimiento Aéreo por Infrarrojo Pasivo, es un sensor que actúa en la dirección de vuelo y además es un sensor de búsqueda y seguimiento de objetivos que se instala en el lado izquierdo del avión delante de la cabina. Desarrollado por el consorcio internacional Eurofirst, liderado por Galileo Aviónica con participación de Thales Optronics y Tecnobit de Madrid, en el modo aire-aire, el Pirata se integra con el radar para detectar pasivamente a los objetivos, y en función aire-tierra, el Pirata adquiere e identifica objetivos. También posee de otras capacidades como ayuda para el aterrizaje y respalda el vuelo nocturno de bajo nivel. Es similar a las barcazas de navegación nocturna y seguimiento de terreno de otros aviones que proyectan la imagen en el HUD, en los monitores multifunción, en superposición al terreno o en el casco del piloto. La ventaja de un sistema como este es que es indetectable y además imposible de interferir mediante guerra electrónica, además de ser una alternativa para la localización de aeronaves furtivas. El primer Eurofighter con el Pirata apareció en un Tranche 1 Bloque 5 entregado a la Aeronáutica Militar Italiana en agosto de 2007. El Pirata opera en dos bandas infrarrojas, en los 3 a 5 y los 8 a 11 micrómetros, y tiene un azimut y elevación máximos estimados de 150 por 60 grados, entonces podemos imaginarlo como un cono ancho que mira hacia adelante. Seguro que la pregunta de oro es ¿cuánto alcance tiene el Pirata? Y este es uno de los mayores secretos, pero varias fuentes indican un estimado de un alcance superior a los 75 kilómetros para un blanco subsónico y hasta 150 kilómetros para un blanco subsónico desde el aspecto posterior, porque se ve el calor generado por los motores. Sin embargo, el clima puede llegar a afectar considerablemente a un sensor infrarrojo. Una nube, por ejemplo, podría bloquear su visión por completo, pero es un sistema que se ha dicho que ha mejorado en rendimiento gracias a actualizaciones de software. Por lo tanto, es una capacidad remarcable y presenta a considerar. También podría ser mucho más fiable en la búsqueda de objetivos marítimos en comparación que el radar. Ahora toca hablar del Sistema de Autoprotección Electrónica, o sigla DAS, por Defensive Aid Subsystem. Este sistema se divide en un sistema ESM de apoyo electrónico, un sistema SM de contramedidas electrónicas, señuelos remolcados y un alertador de misiles entrantes. Esencialmente es una suite de defensa propia similar a Falcon Edge, al Spectra del Rafale, a la LQ-214 y así, aunque nunca he escuchado de expertos ni de la comunidad que este sea superior a un Spectra o a la suite del Gripen, pero no es tanto por capacidades ni por tecnología, porque están muy parecidos, sino por cómo lo hacen de una manera muy fácil, como un videojuego, y el flujo de cabina, ese flujo de trabajo del piloto, no es tan bueno en el Typhoon. Es como cuando un usuario de Android no entiende cuál es el botón para ir a atrás en un iPhone, mientras que el usuario de iPhone sabe inmediatamente cómo retroceder en un Android. Y no es que el usuario del iPhone sea más inteligente, es de hecho más tonto, no, broma, sino que Android es mucho más intuitivo para hacer lo mismo. De hecho, muchos comentan, en un sentido más general, que la cabina del Typhoon se siente rara. Hasta estéticamente parece como cuando la gente del pasado imaginaba cómo se vería el futuro. El DAS
es también llamado Praetorian, un nombre mucho mejor en mi opinión, y era originalmente una colaboración entre todos los países del consorcio, pero Alemania y España se retiraron un buen tiempo por falta de fondos, para luego reintegrarse tiempo después. España lo hizo antes. Por lo tanto, la mayor parte fue realizada por VAE Systems y por Electrónica en Italia. España se reuniría en 1995 con la empresa Indra. Este Praetorian fue un gran esfuerzo y por eso vale la pena verlo un poco más a fondo. Es un sistema que se divide en 20 unidades modulares reemplazables sin el uso de herramientas especializadas, lo que uno le llama LRU. O sea que se pueden mantener o se puede reemplazar en el hangar en vez de llevarlo a un depósito de mantenimiento, y es completamente automático con un override manual por el piloto. Primero hablemos del ESM, que también significa Medida de Guerra Electrónica de Apoyo. El objeto más importante son los receptores de alerta de radar, o el RWR, que cubren en 360 grados con una precisión superior, o mejor, a 1 grado de azimut. Eso quiere decir que si el sistema indica una dirección, será una dirección bastante precisa y fiable. Pero la característica más importante es la amplitud de banda que puede percibir, porque va desde los 100 MHz a los 10 GHz, que es suficiente para detectar casi todos los tipos de radar e incluso detectar y almacenar otras fuentes de radiofrecuencia como radio, telecomunicaciones o sistemas de enlaces de datos. Estas señales son comparadas con una base de datos guardada en la suite electrónica, y usando esa información, el ESM puede identificar el radar y la plataforma desde la cual se despliega, y la presenta en un mapa móvil o un display multifunción. Es como si en un juego aparecieran los iconos de los enemigos en el mapa. Este le permite al piloto estar consciente de los peligros que le rodean y tomar mejores decisiones, como evitar volar encima de dichas amenazas. Y cuando tenemos un vuelo de varios Typhoon, estos pueden compartir estos datos y generar una medida con mayor precisión, algo así como una triangulación. En los Typhoon de Saudí e ingleses existe un receptor de alerta láser que puede detectar cuando un láser le apunta al avión y encontrar la dirección de donde proviene. Esto sirve contra dicho armamento que es por guiado láser semiactivo, pero con eso damos a entender que el Praetorian es de hecho variable, es diferente de fuerza aérea a fuerza aérea. Y por darles un ejemplo penoso, el Austria con sus Tranche 1 nunca recibió el Praetorian, o sea que no tiene un RWR. Eso es como en este tiempo eso es colosal, ¿ya? Fue por un tema de platas. Y Alemania, por ejemplo, no tiene este Laser Warning Receiver. En la punta de las alas están las barcazas de guerra electrónica que utilizan memoria de radiofrecuencia digital y técnicas de frecuencia digital para interferir radares aéreos y terrestres. Pero la cosa más interesante son las llamadas antenas Vivaldi, ubicadas en estas barcazas, que resultan ser antenas AESA, con todas las ventajas respectivas. Aunque no son módulos de última tecnología, no son, por ejemplo, de nitruro de galio, pero están ubicadas de tal forma que cubren en 360 grados y operan en una frecuencia de los 6 a 18 GHz, con una potencia post-amplificación de 50 watts. Esto es concordante con el resto de jammers internos de cuarta generación destinados a proteger a la propia aeronave, no para escoltar a otros. Y este pirulín que ven atrás, este cilindro, es un alertador de aproximación de misiles, o sea, es un MAW, pero no funciona como sensor infrarrojo, sino que es un radar de pulso Doppler de banda milimétrica K, para detectar cualquier tipo de armamento entrante en todo clima, incluso identificando al misil de ser guiado por radar o infrarrojo, y así automáticamente desplegar las contramedidas. Una ventaja que tiene este tipo de sensor con respecto a otros que son guiados por infrarrojo es que aquel que está guiado por infrarrojo puede depender del clima.
si digamos que este misil viene justo detrás de una densa nube, no lo podría ver. Y hablando de contramedidas, el Eurofighter incluye dos tipos diferentes, ya con 4 lanzadores de chaff y bengalas bajo las alas, 2 dispensadores SAB Vol 510 y 2 Cobham electrónica Aster. Estos se activan en respuesta a cualquier misil entrante o puede ser manual por el piloto. Curiosamente, los electrónica Aster son lanzadores de 55 milímetros con 16 cargas por lado para un total de 32. Y pueden tener dos tipos de carga, señuelos infrarrojos y los más conocidos e interesantes Bright Cloud, que emiten contramedida de radar activo. Este señuelo produce emisiones activas durante al menos 10 segundos, quedan ahí flotando en el cielo. Y otras plataformas como el SAB Gripen y el Panavia Tornado también lo emplean. Finalmente, tenemos a un señuelo remolcado, que es llevado en el ala a estribor, en la punta de esta, por detrás de la barcaza electrónica, y es desplegada colgando por un cable de Kevlar a 100 metros de distancia conteniendo un enlace de fibra óptica y una línea separada eléctrica. Es capaz de tolerar hasta Mach 2 y hasta 9 Gs de fuerza, siendo posible su recuperación y descarte como lo requiera la situación. Funciona de forma similar a los señuelos como el ya mencionado Bright Cloud. Emiten frecuencias para atraer al misil enemigo, especialmente útil con aquellos misiles que actúan en el modo Home on Jam, o sea que se guían hacia la fuente de interferencia electrónica. Naturalmente, el armamento que es capaz de montar un avión es sumamente importante, al mismo nivel que el rendimiento de vuelo y las capacidades de la aviónica y los sensores. Intuirán que la integración de misiles aire-aire era una prioridad absoluta. Sin embargo, ha tardado un poco en la integración de armamento aire-tierra. Vamos a comenzar con el cañón. Porque incluso si en el futuro el combate siempre es escenarios BBR o usando misiles, sería necesario un respaldo, digamos, analógico. Y no hubo una alternativa más que el conocido cañón Mauser BK-27 de 27 milímetros, el revólver, que fue un desarrollo de Mauser en 1970, después se cambió, o más bien fue absorbido a Rheinmetall. Fue hecho para el Panavia Tornado, lo mencioné en el video, y posteriormente dicho cañón llegó al Alpha Jet y también al SAB Gripen. Pero en el Typhoon fue modificado para utilizar un sistema ligero y cerrado, sin cintas con retorno de vaina a los lugares libres de la cadena de transporte de la munición. Esto es conocido como sistema LAB por Linkless Ammunition Box o caja de munición sin enlaces. Esto permitió lograr reducir el volumen que ocupaba el sistema. Tiene un modo de disparo aire-aire muy alto de 1700 disparos por minuto y un modo aire-tierra de 1000 disparos por minuto. En total, el arma tiene un cargador con apenas 150 cartuchos, por lo tanto su munición alcanza para algunos segundos de tiro continuo. En el libro de 2022 llamado Typhoon, el piloto Mike Sutton reportó que su cañón no funcionó luego de disparar 26 tiros durante un ataque terrestre en Siria contra objetivos del ISIS mientras apoyaba a aliados. Esto no es algo que ocurra comúnmente en realidad, y por lo tanto llama la atención, y Sutton dijo que como el Typhoon estaba originalmente pensado a ser construido sin un cañón interno, las modificaciones de reducción de volumen del Mauser llevaron a problemas de producción, lo que podría llegar a haber generado este tipo de problemas. Para aquellas situaciones donde el Eurofighter se encuentra en una dogfight, dispone de las siguientes opciones. Primero hablaré del misil ASRAAM, porque es exclusivo al Typhoon de Inglaterra. La historia del misil es interesante como de cualquier armamento en realidad, como para su propio video, pero en resumidas cuentas es un proyecto ochentero que buscaba reemplazar al Sidewinder. Fue desarrollado en conjunto por Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, quien contempló el comprarlo a cambio de que Europa comprara al AMRAAM. Pero al colapsar la Unión Soviética, los alemanes se salieron del programa y Gran Bretaña decidió cambiar algunas cosas de ahora su misil. Entre ellos, el motor, que es más grande. Originalmente iba a ser el motor del Sidewinder con un sensor de matriz de plano focal de última generación, pero actualmente con su propio motor, el cual no posee de empuje vectorial,
A cambio, sí tiene harto más alcance y velocidad. De hecho, se cita un alcance de hasta 50 kilómetros. El siguiente misil es el Iris-T, que es otro misil de corto alcance guiado por infrarrojo, que estaba destinado a ser también el reemplazo del Sidewinder, y lo habría sido de haberse detenido el desarrollo del AIM-9. El Iris-T podría compararse con el AIM-9M, pero con mayor resistencia a las bengalas debido a un mejor sensor, un mayor alcance en vista de una adquisición de blancos más fiables a mayor distancia, porque un misil puede tener alcance cinético, pero si no ve al blanco hasta acercarse mucho, el enemigo te puede derribar antes. Además, el Iris-T tiene enlace de datos que le permite mejorar su precisión recibiendo detonantes, así como la capacidad de girar de forma extrema gracias a un empuje vectorial. Así que, en vez de compararlo al AIM-9M, creo que es más correcto compararlo con el 9X. Pero lo que lo diferencia de algo como un Sidewinder 9X es poder derribar a otros misiles. Está diseñado para eso, siendo posible su empleo en otros tipos de sistemas y plataformas como de defensa aérea terrestre. Y el siguiente misil disponible para los Typhoon es, por supuesto, el Sidewinder 9L, que tiene un rol de reserva porque ASRAAM e Iris-T son mejores opciones para Inglaterra y Alemania y compañía respectivamente. Para el combate más allá del alcance visual tenemos por supuesto al AIM-120 AMRAAM, que sigue siendo el arma más importante para el Eurofighter alemán, porque a principios de los 90 el AIM-120 era el arma principal del F-4F Phantom, y como es un misil vigente todavía se le dio alta prioridad a la integración de este en el Eurofighter. El Eurofighter es capaz de llevar hasta 6 misiles de alcance mediano o alcance largo en una configuración estándar donde lleva 4 en el fuselaje y 1 bajo cada ala. Pero como el AMRAAM es un misil ya relativamente, digamos que antiguo, aunque todavía vigente, tenía sentido lanzar un sucesor. Y comenzó una iniciativa en Inglaterra, en el año 1994, a la que se unió el consorcio Eurofighter incluyendo a Suecia al año siguiente. En diciembre de 1995, el Ministerio de Defensa británico emitió una solicitud para el desarrollo de un nuevo VB-RAM, y la especificación era por lo menos ambiciosa con un perfil de velocidad lineal y un sistema de guía mejorado. Como resultado, aparecieron 2 ofertas concretas, una de Matra y VAE Dynamics con el Meteor, y otra liderada por Raytheon para el FM-RAM. Después de realizar estudios de riesgo, el Ministerio de Defensa británico finalmente se decidió por el Meteor el 16 de mayo del año 2000. Probablemente el hecho de que hayan sido empresas europeas tenía mucha ponderación en el tema, y el año 2001 se juntaron VAE Dynamics, Aerospatiale Matra y el grupo Finmeccanica para fundar una empresa especializada en sistemas de cohetería, que llegaría a ser llamada MBDA. El Meteor se basa en un nuevo tipo de propulsión ramjet con 2 entradas de aire asimétricas para el estatorreactor en la parte inferior. Hay 2 deflectores fijos en la entrada de aire y 4 deflectores móviles en la parte trasera del fuselaje. En la cabeza del misil guiado hay un buscador de radar activo. Meteor también cuenta con un sistema de navegación interno, un enlace de datos para actualizaciones post lanzamiento y un piloto automático. El misil se probó por primera vez en diciembre de 2005 y el 22 de mayo de 2007 despegó en un SAF Gripen, pero tuvo que esperar hasta el 4 de diciembre de 2012 para que se produjera el primer derribo de prueba en Gran Bretaña. La producción comenzó a mediados de 2014 y la RAF lo introdujo a servicio en el año 2016. Alemania, como siempre, le siguió mucho más tarde, oficialmente en abril de 2021, y es por eso que yo en un principio digo que el AMRAAM sigue vigente, porque el inventario de Meteor aún no lo llega a superar. Aunque el Eurofighter fue diseñado como un caza multirol, quedó claro que el papel aire-tierra era desde el principio una segunda prioridad, pero las prioridades cambian dependiendo del escenario de combate esperado, y cambiaron gradualmente. De modo que todo usuario de Typhoon, excepto por Austria, pueden usar sus Typhoons en ataque terrestre.
La integración del armamento aire-tierra comenzaría en junio de 1999 con los primeros lanzamientos de bombas convencionales, bombas de propósito general que representaron el armamento inicial, pero en 2004 la RAF formuló la integración de la bomba GBU-16 Paveway II guiada por láser de 1000 libras, o para ser más específicos, de 454 kilos como armamento básico, guiado mediante un designador de objetivos Lightning III de Rafael. El Typhoon puede llevar un máximo de 6 GBU-16, pero comúnmente en una misión lleva 4 porque va acompañado de 2 estanques de combustible, 4 misiles de largo alcance y 2 de corto alcance. Fue en el año 2006 que comenzarían las pruebas en Alemania e Inglaterra y en 2007 con España, única usuaria de la GBU-10 Paveway III en el Typhoon, que tiene un peso de 2.000 libras o 908 kilos, y posteriormente en el año 2018 se integró la GBU-48 Enhanced Paveway, que pesa 450 kilos y tiene un alcance de caída libre con un máximo de 25 kilómetros. También se logró integrar a la bomba Paveway IV, que utiliza un modo dual GPS-INS y guiado por láser desarrollada por Raytheon, siendo la última bomba de la serie Paveway. Eso es con las bombas, pero el Typhoon también puede portar misiles aire-tierra. Uno de ellos fue el Taurus KEPD-350. Fue construida por MBDA y consta de 3 componentes: la sección frontal con componentes electrónicos, cabeza buscadora de infrarrojo y la ojiva, la parte central del fuselaje que sobre todo contiene los estanques de combustible, así como la sección trasera con el motor turbofan Williams P8300, que junto a sus alas y superficies de control logra un alcance de más de 500 kilómetros. Pero la parte más importante de esta arma es el sistema de navegación Tritech, que es muy preciso, consta de un GPS, un sistema de navegación inercial y un sistema de referencia de terreno. Además, usa un sensor infrarrojo durante la fase terminal que apunta a los puntos de referencia específicos durante el vuelo. Porta una ojiva que es llamada Mephisto. Es de tipo tándem con 2 etapas. La primera es un penetrador, que es una carga penetrante inicial que o despeja el terreno o hace un camino en objetivos que sean fortalecidos como búnkeres, y luego le sigue la ojiva principal con espoletas de retraso variable. Entonces la primera entra y la segunda explota por dentro para generar el máximo daño. Taurus se encuentra en servicio con Alemania y también con España. Muy buen misil. En Inglaterra, Italia y Arabia Saudita se encuentra cubriendo exactamente la misma misión el misil Storm Shadow de fabricación anglo-británica, que fue desarrollado por Matra y VAE Dynamics. El Storm Shadow es un homólogo del Taurus en capacidades. Otro misil muy importante que es capaz de llevar el Eurofighter es el misil Brimstone. El misil pesa 48.5 kilos, tiene una ojiva antitanque de 6.5 kilos. Es pequeño, pero al mismo tiempo numeroso, y es un arma para una tarea específica, para la tarea antitanque. Puede buscar automáticamente un objetivo en un radio de más de 12 kilómetros y el Typhoon puede transportar hasta 18 Brimstones. Un solo Typhoon podría destruir una compañía blindada completa. Ese es el armamento del Typhoon, así como existe actualmente. Aunque sí hay futuro de meter más armamento como AGM-88, todavía no está. Eso lo voy a contestar en la próxima sección de este video, que es el futuro del Eurofighter, también aprovechando de contestar la pregunta de Edison directamente, así como de José Campino con respecto a una posible variante de guerra electrónica. Pero para hablar del futuro tenemos que dar una vuelta al pasado y presente, porque uno de los términos más asociados con el Eurofighter es el de tranche. Les voy a explicar de qué va todo este rollo y probablemente no entiendan nada. Tranche es lo mismo que decir tramo, como un tramo económico. Y es una distinción puramente presupuestaria acorde al fabricante. Una necesidad de un proyecto conjunto es que todos se pongan de acuerdo en algo, y para llegar a un acuerdo más rápido, el Typhoon fue primero envisionado como un producto de 3 tranches, que representan contratos separados
entre las naciones y el consorcio Eurofighter por un determinado número de aeronaves. Entonces los tranches permiten cambiar especificaciones partiendo desde una base y permite por lo tanto añadir o restar cosas al nivel de nación individual. Y dentro de un tranche existen bloques, existen lotes que hacen distinción de las capacidades. El tranche 1 bloque 2 no podía disparar Iris-T, tampoco podía disparar AIM-120C, no tenía Praetorian, estaba limitado a los Sidewinder L y AIM-120 Bravo, utilizando contramedidas convencionales para su defensa. Esto es básicamente lo que tiene Austria. El tranche 2B introdujo más aviónica y armamento, como el casco Striker, enlace de datos, NSTR, la suite Praetorian completa, IRCT pirata y la compatibilidad con el misil Iris-T. Es la media diferencia, y estos dos aparecieron por primera vez en el año 2005. Entonces, como intuyen, el tranche 1 fue pensado como un paso inicial, luego de las demoras y los temas de plata, priorizando el combate aire-aire. En el caso de Italia y Gran Bretaña, no tenían armamento aire-tierra de ninguna forma, esperando a los siguientes bloques para hacer eso. Entonces, el siguiente bloque del tranche 1 es el bloque 5, que se considera como el Typhoon con capacidad operativa completa. Metió visión nocturna para el casco Striker, piloto automático, no tenía, funcionalidad TFR por Terrain Following Radar, tampoco tenía, y compatibilidad con municiones guiadas como GBUs y el pod de guiado Lightning III. Estos aparecieron en el año 2006 a 2007 y los tranche 1 existentes fueron reconvertidos al bloque estándar hasta el año 2012 como parte del programa Retrofit 2, y ese es el fin de los tranche 1 en el bloque 5. Gran Bretaña los llama Eurofighter 2000 FGR Mark IV debido a la introducción de la capacidad terrestre Fighter Ground Recon. Así llegamos al tranche 2. Su objetivo era meter capacidades de ataque terrestre. La primera subvariante, la bloque 8, introdujo el hardware necesario para esta misión, pero el software no estaba ahí todavía. Ese fue el objetivo del bloque 10, que introdujo el software necesario, llevando al Typhoon a lo que se le llama capacidad operativa extendida 1. Introdujo mayores capacidades de ataque terrestre, así como mejores capacidades aire-aire, siendo capaz de utilizar el misil Iris-T y al AIM-120C5 y las bombas guiadas por láser como por GPS junto al pod Rafael Lightning III. El bloque 10 fue producido desde el año 2008 a 2009, sirviendo en reemplazo de los Tornado IDS y los F4F Ice. Y esto creó esa extraña situación donde un Typhoon Tranche 2, siendo un avión más moderno, no tenía la capacidad de ataque terrestre de un Tranche 1 bloque 5. El modelo final del Tranche 2 fue el bloque 15, que lo llevó a la capacidad operativa extendida 2. Este integró al misil Brimstone, al misil crucero Taurus para Alemania y España, al Storm Shadow para Gran Bretaña e Italia y al misil Meteor. El bloque 15 fue producido desde el 2010 hasta el 2011. En medio de todo esto, y ya abrazando por completo el hecho de que el Typhoon era un caza multirol y la nueva situación geopolítica, se cambió el plan de desarrollo de capacidades operativas extendidas por un plan de mejoras en fases. La fase 1A, porque la subdividieron por plata, incluye la integración de un montón de capacidades que les estoy mostrando en pantalla y las pruebas se completaron en el año 2012. La fase 1B incluye estas mejoras desarrolladas en el año 2013. Al mismo tiempo, la fase 2 incluye 3 partes, A, B y C, y también hay paquetes de software llamado SRP. Por ejemplo, el SRP 4.2 es un paquete de software llamado también, o conocido en realidad como Austere, que así fue conocido en Afganistán, que incluyó la capacidad aire-tierra de los Tranche 1 bloque 5, mientras que algo como el SRP 18 metió software para el radar AESA y la fase 4E.
Estos SRP se subdividen en configuraciones específicas que incluyen cambios más pequeños, pero justo cuando pensaban que la cosa no podía ser más complicada, con un árbol de paquetes y mejoras más complicado que el de un F-16, tenemos a los drops, restauraciones y Strongbow. Los drops son la forma en que Gran Bretaña añadió funcionalidad y capacidades a los Tranche 1 mediante actualizaciones de software. Es como un DLC, o contenido extra descargable para un juego que ya no está en desarrollo. Es lo mismo. El primer drop llegó el año 2011. El Drop 2 fue desarrollado junto a Alemania y se aplicó en el año 2013. El Drop 3 ve a todo el consorcio adoptando un paquete de evolución de Tranche 1. Estos drops también retroalimentan el desarrollo de los demás tranches. En febrero de 2021 vino la mejora de la fase 3B, que incluyó la instalación de los Captor E de Kuwait. La fase 3C aún no se instala, pero está prevista para mejorar la interoperabilidad y conectividad del avión, mejora en los sensores y la letalidad, mejora del rendimiento cinético, así como sobrevivencia y conciencia situacional. Luego se contempla un futuro kit de modificación aerodinámica en el programa Fase 4 y estará disponible en el año 2028, que le permitiría al Typhoon ser capaz de llevar un armamento más flexible y más pesado con nuevas armas. Y se planea que el Typhoon vuele hasta el año 2060 con nueva arquitectura aviónica, cabina y casco de piloto, así como una red de datos de alta velocidad. Pero sin, y el Tranche 3 y Tranche 4, bueno, tenemos que volver al año 2009. En el Tranche 3, en realidad conocido como Tranche 3A, porque querían tener un Tranche 3A y un 3B, pero no les dio la plata para el Tranche 3B. Incluye mejoras como la posibilidad de meter tanques de combustible conformales, cableado de fibra óptica y mejoras computacionales. Prominentemente en este paquete, en este Tranche 3, es la futura instalación de radares Captor E, que gradualmente han estado reemplazando al Captor M en servicio. Pero no es solo eso, se incluye un nuevo armamento aún no completamente confirmado, solamente probado. Un ejemplo es el misil Spear, que en realidad es una familia de misiles que consiste de misiles crucero convencionales de 100 kilos y misiles de guerra electrónica usadas para la interferencia o para ser usado como un señuelo. Con un alcance de más de 140 kilómetros posee de todo el paquete de guiados que se puedan imaginar, sensores multimodo, radar milimétrico, infrarrojo y láser semiactivo que le podrían dar al Typhoon de una capacidad de ataque marítimo, porque MBDA puso un spot publicitario con el misil atacando navíos pequeños, mientras que el Spear de guerra electrónica lleva una ojiva derivada del Bright Cloud. Pero si hablamos de verdaderas capacidades antibuque, está el misil Marte, ya que es un derivado, una evolución del misil Sea Killer, que es de los años 60. Es un misil de 300 kilos, rasante, subsónico, con una ojiva semi-perforante de 70 kilos con más de 100 kilómetros de alcance, lo típico. El Typhoon podría llevar hasta 6 de estos misiles y por lo tanto adquiriendo la misión antibuque que no tiene ahora. También puede equipar los nuevos pods Lightning 5 que introducen cámaras de mayor resolución, así como un radar de apertura sintética con 100 kilómetros de alcance, lo cual es bastante bueno si se quiere hacer una misión de reconocimiento en mal clima. Así llegamos finalmente al Tranche 4, que es una mejora incremental con actualizaciones no especificadas por sobre el Tranche 3A. Pero podemos asumir que se trata de un Typhoon con todo lo nombrado, incluyendo el radar Captor E de fábrica, y que busca ser el avión de combate europeo más moderno con una vida de servicio más allá del 2060. Alemania hizo un pedido de 30 monoplaza y 8 biplaza a un costo de 5.4 billones de euros. España pidió 20 Tranche 4 en junio de 2022 y la actualización de sus Tranche 3 a este nuevo estándar. Gran Bretaña no tiene contemplado el Tranche 4, sino que la actualización de sus Tranche 1 bloque 5 y Tranche 2 al estándar de Tranche 3. Italia también pidió Tranche 3A y los recibió de hecho el año 2020. La verdad
es que hasta para mí fue complicado de entender inicialmente, pero espero que con la ayuda de estas diapositivas y material audiovisual se haya podido entender. Otros operadores del Typhoon que merece la pena nombrar son Austria, Saudi Arabia, Oman, Kuwait y Qatar, que tienen una mezcla de tranche 2 y tranche 3. Otros potenciales clientes en el futuro son Bangladesh, Bahrein, Colombia, India, Indonesia, por ahí decían Perú, quizás ya no, Turquía e incluso Ucrania. No, Chile no va a tener Typhoon, Chile nunca va a tener Typhoon. Pero un desarrollo importante es el que ocurre en la Luftwaffe, porque en el Typhoon no hay una variante de guerra electrónica dedicada a la Hornet y Growler. La misión o la capacidad de guerra electrónica de escoltar a otros paquetes o del ataque electrónico lo realiza el Panavia Tornado SR. Pero el Tornado está viejito, necesita un reemplazo urgente. Y es por eso que se habla del Eurofighter Typhoon EK, por Elektronischer Kampf. En 2022, Alemania anunció la compra de F-35, de Typhoon Tranche 4 y de 15 Typhoons EK. Es algo raro en ese año, porque tal cosa no existe. Entonces estaba el problema de comprar algo que aún no se ha desarrollado, pero claramente ellos sabían más del tema que el público. En 2023, Airbus anunció que desarrollará al Eurofighter EK con una certificación OTAN para el año 2030, y esto está confirmado. Airbus no forma parte del consorcio del Eurofighter y eso es muy interesante. Creo yo que es porque, para empezar, el consorcio Eurofighter no tiene el hardware para la misión. Ahora ya, se demorarían quizás 5 años en inventarlo, en probarlo y quizás otra década en que sea utilizable, pero Airbus sí puede adquirirlo. Esta noticia nos indica que Airbus se ganó el contrato para procurar la suite de guerra electrónica Aerexis de Saab. Esto fue en marzo de 2024 y por lo tanto ya señala el comienzo de la integración de esta suite en los Eurofighter alemanes. Así que ya más que confirmado, no hay paso atrás. Esta suite utiliza tecnología AESA de nitruro de galio. Eso actualmente es top, mejor de lo mejor. Y es el mismo que utiliza el Gripen E. Y como siempre ahí en el brochure de marketing le ponen funciones de inteligencia artificial, algoritmos. Además, este Eurofighter debería integrar misiles antirradiación. Espero que a este punto ya se hayan dado cuenta de lo que yo acabo de decir, que Aerexis es el que tiene el Gripen. Y el Gripen no es un avión de guerra electrónica dedicada, no es un Growler. Y si miramos el producto, supuestamente utilizará los emisores en la punta de la ala del Typhoon. No es un pod de guerra electrónica dedicada que va colgando. Les voy a ser honestos, por mucha magnitud de mejora que dé la tecnología de nitruro de galio, porque la gracia del nitruro de galio en un radar es que genera más potencia a costa de menos energía y de menos temperatura. Alerta de opinión. Esto a mí no me suena como un verdadero paquete de guerra electrónica capaz de escoltar a otro paquete de aviones, como lo puede hacer un Growler, como lo puede hacer un F-35 con su radar. A mí me suena como un Spectra más potente. El único ataque electrónico que tendría este Typhoon es la integración de misiles antirradiación, cumpliendo la misión SEAD y DEAD. Pero en ese sentido, ¿por qué simplemente no le ponen misiles antirradiación a los Typhoon que ya están? Si el F-16 no es un avión de guerra electrónica, pero tiene HARMS. Tiene una integración bastante buena, especialmente con un pod HTS. Entonces, a menos que se integre un pod externo que no sabemos si está confirmado, este futuro Eurofighter Elektronischer Kampf, en mi impresión, es algo decepcionante. Más utilidad en ese rol le veo al radar británico Mark II, que está destinado a tener ataque electrónico como el radar de un F-35, es decir, mucha potencia concentrada, aunque no sea en 360 grados.
Para finalizar el video, una pregunta clásica cuando se trata del Eurofighter y o del Rafale. Ibel pregunta, en un enfrentamiento hipotético, ¿quién tiene más posibilidades de vencer? El Eurofighter, después de estudiarlo mejor, creo que tiene una ventaja por sobre el Rafale, y es su rendimiento cinético. No en eso de tener velocidad Mach 2, porque no va a volar a Mach 2 en un combate armado con misiles, porque la resistencia parásita existe. Y no sabemos a cuánto vuela armado para una patrulla, ¿cierto? Con misiles, con estanques de combustible, eso parece que nadie lo sabe. Quizás esté al mismo nivel que el Rafale. Quizás el Typhoon tenga mejor rendimiento, pero hagamos que el Typhoon tiene mejor rendimiento, porque hay un tema ahí, que es la tasa de peso-empuje. El tema del Eurofighter es que si nos ponemos en la situación de que ambos aviones se lanzaran el mismo misil, digamos un AMRAAM, que el Rafale no tiene AMRAAM, tienen Meteor los dos, a la misma distancia, el Eurofighter tendrá la capacidad de entregarle más energía al misil, incrementando un poco más su alcance efectivo, y más importante aún es que al hacer quiebres no va a perder tanta velocidad, de hecho la mantiene bastante bien. Y ese podría ser un buen argumento porque al ponerse defensivo tiene más energía para alejarse y derrotar al misil enemigo. Esa es una ventaja del Typhoon por sobre el Rafale. Pero si complicamos la situación, el enfrentamiento, ni siquiera metamos tácticas metamos tácticas, ni entrenamiento, pero si metemos cosas como la suite defensiva, se va a complicar mucho ese versus. Yo creo que Spectra y Praetorian tienen el mismo nivel de potencia defensiva en un enfrentamiento simple como este de 1 versus 1. Al mismo tiempo, creo yo que el Rafale, con su radar AESA y posiblemente menor RCS incluso cuando está armado, probablemente detectará antes al Typhoon y le lanzará un misil antes. Pero uno luego puede pensar, y bueno, el Typhoon, aunque no lo detecte, sabrá de su existencia a causa de la capacidad que tiene el Praetorian, y podría, quizás con táctica, vencer a un Rafale. O uno podría complicar el versus preguntando, bueno, ¿y el Typhoon está armado con el radar mecánico o con el AESA? ¿Con el radar Mark 0, Mark 1 o Mark 2? Porque si el Typhoon lleva radar mecánico, yo le doy la victoria automáticamente al Rafale. Si es un entorno electromagnético muy difícil para ambos, yo le apostaría mis monedas al IRCT pirata del Typhoon. Es una capacidad que no se puede subestimar, es potencialmente excepcional en lo que hace. Y si yo tuviera que pensar en un avión para la defensa aérea pura y dura, elegiría al Typhoon Tranche 4, debido a esa ventaja extra cinemática que está en el mismo nivel que un F-22 Raptor. Aunque en un régimen subsónico, quizás lo mismo se podría decir del Rafale. Realmente no hago distinción con el armamento porque ambos pueden usar al Meteor, y digo Tranche 4 porque trae el radar AESA. Igual podría decirse que el Mica infrarrojo del Rafale quizás no es tan bueno como un Iris T para esos tiros por detrás de la espalda, ¿cierto? Y si yo tuviera que penetrar en el espacio defensivo enemigo, atacar a tierra, operaciones navales, antibuque, elegiría al Rafale. En cuanto a mantención y todo eso es bien difícil de determinar. Ni siquiera el costo de hora por vuelo es una medida muy fiable, porque hasta en usuarios de diferentes países que operan al mismo avión ese costo es diferente, por una multitud de razones. Pero sí puedo decir que a mí me llama la atención que el Typhoon tenga casi el triple de accidentes que un Rafale. Y es que si lo miramos fríamente, el Typhoon es construido por 4 países. Eso inevitablemente llevará un costo de mantenimiento más alto, igual que los repuestos. Tiene motores más grandes, de mayor rendimiento, mayor capacidad de combustible, y eso sí da la ventaja cinemática en combate, y también mayor alcance operativo. Pero igual es más consumo de combustible. El Rafale tiene más simpleza, más elegancia en ese tipo de cosas. Ya hablé en harto detalle en su respectivo video. Y tampoco voy a darle el punto a favor al Rafale en el costo unitario en una compra, porque eso depende mucho de cosas más bien políticas, de
de las cosas premium que quiera comprar el país, ¿cierto? Un ejemplo, a India le salió bastante caro el Rafale, a pesar de ser publicitado como un avión más barato que un Typhoon Tranche 3. Así que eso, esa sería ya la conclusión del video. Espero que les haya resultado primero informativo, segundo entretenido, darles quizás una perspectiva diferente que la que tenían del Typhoon. Es como siempre, este video sale primero y es dedicado a los miembros del canal de YouTube. Sí, en el canal voy a empezar a disminuir un poco la tasa de subida de videos para hacerlo más así, más a fondo, quizá más a profundidad, con mayor investigación, con mayor tiempo. Los voy armando de pedazo en pedazo en una duración de varios días. Así quizá yo no me desgasto tanto. Así que eso, eventualmente este video sale a todo público y por lo tanto a los que no son miembros los invito a convertirse en miembros para apoyar al canal, para tener ventajas como por ejemplo acceder a votaciones o hacer esto que de pescar un comentario, una pregunta específica que yo les digo que me hagan del tema en cuestión y, y literalmente responderlo directamente, ¿cierto? Así que eso, nos veremos en el próximo video. Chao, chao.